Bienvenidos a nuestro momento de encuentro y quiero en este día que reflexionemos sobre 4 privilegios que Dios nos ha dado. Ver espiritualmente, oír espiritualmente, entender espiritualmente y conocimiento. 4 privilegios que Dios ha dado al creyente, que Dios nos ha dado con la presencia del Espíritu Santo de Dios morando en la vida. Cuando nosotros miramos allí en Mateo capítulo 13, versículo 13, dice que el Señor Jesucristo enseñó por parábolas. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué enseñas por parábolas? Y el Señor le dice, para que viendo no vean y para que escuchando no entiendan. Ese era el propósito por el cual el Señor les enseñaba por parábola. Ahora, cuando el Señor les explicaba las parábolas a los discípulos y a aquellos que tenían fe en Él, como pasa en el versículo 51, Jesús les preguntaba, ¿ustedes entendieron? Sí, nosotros hemos podido entender. ¿Por qué? Porque podían ver, podían oír espiritualmente, comprender y entender las enseñanzas del Señor. Mire cuál es la situación del pueblo de Israel. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y a continuación dice, felices ustedes, bienaventurados ustedes. ¿Por qué? Porque ven y vuestros oídos, porque oyen y entienden. Entonces el primer privilegio del creyente es ver espiritualmente. Pero ¿qué es lo que vemos espiritualmente? Vemos que Jesucristo, que Jesús es nuestro Salvador. Jesús significa Salvador. ¿Cuántas personas estuvieron con Jesús? Vieron a Jesús, vieron los milagros que hacía Jesús, pero no podían ver que Jesucristo era el Salvador. Los fariseos, todos vieron las cosas que Jesús hacía, los milagros que Él hacía, sin embargo, no pudieron ver a Jesús como su Salvador. Gracias a Dios que tú y yo podemos ver a Jesús como nuestro Salvador. Podemos ver los cambios que Él ha operado en nuestra vida, pero también podemos ver los cambios que Él ha operado en la vida de otras personas. Cuando pienso en ver espiritualmente, siempre hay un pasaje en las Escrituras que siempre me llama y me impacta. Allí en Reyes nos habla de un profeta, el profeta Eliseo. Cuenta la historia que un día el profeta Eliseo estaba rodeado por un ejército, su siervo estaba muy angustiado y sucede algo maravilloso. ¿Qué es lo que sucede? Eliseo ora para que su siervo se abrieran sus ojos espirituales. Y cuando se abren los ojos espirituales, ¿qué es lo que ve él? Él ve que alrededor suyo, sobre las colinas, sobre los montes, todo estaba lleno de carros de fuego y de los ejércitos del Señor. Se abrieron los ojos espirituales. Si nosotros pudiéramos ver con esos ojos, veríamos lo mismo en este tiempo. Recuerde, querido hermano, que la palabra de Dios nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Muchos seguían a Jesús buscando un milagro. Muchos seguían a Jesús por comida. Muchos seguían a Jesús buscando un puesto político y muchos seguían a Jesús por fama. Nosotros seguimos a Jesús porque hemos podido ver espiritualmente
que Él es nuestro Salvador. Pero también el segundo privilegio del creyente es que podemos oír espiritualmente. ¿Saben? Tal vez tú puedes ver porque físicamente, biológicamente, tus ojos están bien. Pero recuerde que está hablando de otro ver. Ver espiritualmente. Tal vez tus oídos están biológicamente sanos y perfectos, pero tal vez no puedes oír espiritualmente. Bueno, oír espiritualmente es otro privilegio que Dios nos ha dado. El versículo 18 de Mateo capítulo 13 dice: oíd pues vosotros la palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que oír en este tiempo? Cuando nosotros leemos Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios ha hablado de diferentes maneras en diferentes momentos. Dios habló a través de profetas, a través de reyes, de sacerdotes, de diferentes siervos suyos, de zarza, ha hablado de diferente manera. Después nos habló directamente, y es la enseñanza de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, a través de su Hijo Jesucristo. Dios siempre ha hablado, nunca ha permanecido callado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis yo puedo ver a un Dios que se comunica, no a un Dios que se aísla, a un Dios que se comunica, a un Dios que habla y está esperando de su pueblo que lo escuche. Por eso en el libro de Apocalipsis una y otra vez el Señor dice: el que tiene ojos que vea y el que tiene oído que oiga. Oír lo que Dios tiene para nosotros. Y en este tiempo, hermanos queridos, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos también al Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Entonces, hermanos, oír espiritualmente, eso es lo que el Señor siempre está esperando de nosotros, sus hijos. Entonces, 4 privilegios del creyente. Primero, ver espiritualmente. Oír espiritualmente sería ese segundo privilegio. Dios siempre ha querido hablarnos, Dios siempre ha querido comunicarse, y a veces me gusta decir lo siguiente: para Dios no hay nada difícil, pero ¿cómo le cuesta llamar la atención del hombre? Porque el hombre quiere vivir de espaldas a Dios, no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, no lo quiere escuchar. El cuarto privilegio que Dios nos ha dado como creyentes: entender espiritualmente. Mire lo que dice allí en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso texto de la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y es a través de ese entendimiento que nosotros tenemos que podemos entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice algo muy lindo acá, que esa voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es agradable y perfecta. Ayer hablaba con una joven de la iglesia, y cuando conversaba con ella, ella me hablaba
que deseaba casarse, que se le estaba pasando el tiempo de casarse. Y en un momento de esa conversación ella me dice, mirá si Dios me da un joven o una persona que a mí no me gusta. Entonces cuando ella me decía esto, yo me sonreía y le decía, no, Dios quiere concedernos, como nos dice en el Salmo 20, el deseo de nuestro corazón. Y 2 veces en el Salmo 20, Dios nos dice que Él quiere concedernos el deseo de nuestro corazón, lo que nosotros le pedimos. Y aquí en Romanos 12 nos está llevando a ese entendimiento espiritual donde nos dice que cuando hay esa transformación de nuestra mente y somos transformados, también es transformado nuestro entendimiento y vamos a comprobar 2 cosas del Señor. Primero, su voluntad, vamos a conocer su voluntad, pero después nos dice que esa voluntad de Dios, y acuérdese siempre, es agradable y perfecta para ti y para mí. El pueblo de Israel, en varias etapas de su vida, le faltó entendimiento. Y muchas veces uno de los mensajes de los diferentes profetas era, el pueblo falleció porque le faltó entendimiento. Un pueblo que no tiene entendimiento del Señor fácilmente puede perecer. Y en los tiempos que se avecinan, en los tiempos que se acercan, la iglesia y cada uno de nosotros tenemos que tener entendimiento. En la parábola del sembrador, que estamos mirando allí en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire cuál es el peligro de no entender las cosas. Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, el que oye la palabra y no le entiende, está en grave peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que viene el malo, que representa de alguna manera aquí a Satanás, que viene, quita, roba lo que ha sido sembrado en ellos. En Mateo 24, versículos 39, nos está hablando de Noé y nos está diciendo cómo eran los tiempos de Noé y los días de Noé. Y dice que en ese tiempo la gente andaba bebiendo, casándose y dándose en casamiento, viviendo la vida loca. ¿Y sabe por qué vivían de esa manera? Dice, porque no tenían, ¿qué cosa? Entendimiento. Los hijos de Dios no vivimos nuestra vida cristiana sin entendimiento. Los hijos de Dios vivimos la vida cristiana meditando, reflexionando la palabra de Dios para que ella esté bien plantada en nuestras mentes y en nuestros corazones, entendiendo y reflexionando día a día la palabra del Señor. Recuerden que el príncipe de este mundo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha cegado el entendimiento. Siéntete privilegiado, que si tú puedes comprender y entender la voluntad de Dios, si tú puedes entender que Jesús es tu Salvador, si tú estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, es porque el príncipe de este mundo no ha podido cegar tu entendimiento, sino que la luz de Jesucristo vino a tu vida, ilumina tu camino y te está guiando por esas sendas, por esa voluntad agradable y perfecta que el Señor quiere que tú y yo transitemos. Entonces, 4 privilegios del creyente: ver espiritualmente, oír espiritualmente, entender espiritualmente
mente. Muchas cosas antes no las entendíamos. En los comienzos de nuestra vida cristiana, y cuando yo veo mi vida 20, 25, 10 años atrás, me puedo dar cuenta claramente que habían muchas cosas que yo no entendía, pero que ahora las puedo ir entendiendo. Señal de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. Y el cuarto privilegio que tenemos como creyentes, hermanos, es el conocimiento. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice lo siguiente. Dice, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que? ¿Cómo tenemos que estar nosotros hoy? ¿Vacío? No. Tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante el entendimiento y el conocimiento? Porque los dos nos llevan a hacer la voluntad de Dios, como mirábamos en Romanos 12:2, que es agradable y perfecta. Y aquí en Colosenses 1:9 nos dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento. Hay muchas personas que son muy inteligentes, pero ese conocimiento y esa inteligencia no los acerca a Dios. Hermanos, somos bienaventurados, somos felices, porque en nuestro conocimiento y en nuestra inteligencia hemos podido conocer a Dios. Eso es lo importante, que hemos podido conocer y estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 10, la importancia de ese conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve ese conocimiento? Para que andemos como es digno. A medida que tú conoces la palabra de Dios, tú sabes cómo tienes que andar. ¿Cómo tienes que andar? Como es digno de un hijo de Dios que está representando a su Señor aquí en la tierra. Y dice, agradándole en todo. Esa debe ser también nuestra motivación, de ese conocimiento del Señor. Ahora yo conozco, ahora el Señor me ha dado inteligencia espiritual, ahora yo tengo que agradar al Señor en todo. ¿Sabe quién lo hacía? El rey Ezequías. ¿Lo recuerda? Cuando le dice a Elías, cuando ora al Señor y le dice que habían dado en justicia, en integridad, y lo único que quería hacer era agradarlo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. ¡Qué desafío maravilloso nos plantea la palabra de Dios! 4 privilegios que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y de la palabra. Ver espiritualmente, oír espiritualmente, entender espiritualmente, conocimiento para que podamos andar como es digno, agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? De ver, de oír, de entender y de conocer. Arrepentimiento. Hemos cambiado nuestro estilo de vida. Hemos tenido la experiencia de conversión en nuestra vida. La salvación ha llegado a cada uno de nosotros. Hay una entrega a nuestro Señor porque lo que queremos hacer es andar conforme a su voluntad, agradándolo en todo. Nos lleva a vivir una vida de compromiso con el Señor. Nos lleva a reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Ya no vivimos por emociones, sino que vivimos por convicciones.
y vivimos nuestra vida cristiana por principios basados en la palabra del Señor. Qué tremendo privilegio que el Señor nos ha dado. Ya no estamos más en oscuridad, sino que estamos viviendo en la luz de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Recuerda estos 4 privilegios de la vida cristiana: oír, ver, entender, conocimiento espiritual. Vivamos para agradar y creciendo día a día en el Señor. Bendiciones.